Hola, mi nombre es Giancarlo Valencia y el día de hoy vamos a hablar acerca de la extinción de las obligaciones. La obligación civil es una relación eminentemente transitoria. Supone además una limitación de la libertad individual en el sentido de imponer al deudor una conducta orientada al cumplimiento, aunque éste en ocasiones no se realice en las circunstancias esperadas por el acreedor. El acreedor, por su parte, espera la prestación o, en últimas, el reconocimiento de su posición como titular del derecho crediticio. En Colombia, tanto el Código Civil como la jurisprudencia y la doctrina contemplan diversos modos en cómo se extingue el vínculo jurídico, de los cuales se van a presentar a continuación. En primera medida, tenemos la legislación en donde el artículo 1625 del Código Civil contempla los modos de extinción de las obligaciones así. Toda obligación puede extinguirse por una convención en la que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Y aquí se enumeran 10 causales, pero de una forma incompleta, ya que no se considera como, por ejemplo, la muerte de alguno de los sujetos que intervienen en la relación jurídica y todas las que atacan la fuente de la obligación como método para extinguirla. Aquí, como se puede observar en la diapositiva, están las 10 causales de extinción de la obligación que propone pues, el código de Andrés Bello, y de las cuales pues vamos a hablar más adelante de una clasificación que se realiza con diferentes estándares o características. Por otro lado, la jurisprudencia, tenemos dos sentencias que nos van a orientar en cómo en dos de las salas o de los tribunales superiores se crea conceptos nuevos acerca de la extinción de las obligaciones. La primera de ellas es la sentencia T 2012 de la Corte Suprema de Justicia, emitida por la Sala de Casación Civil, cuya magistrada ponente es la doctora Margarita Cabello Blanco, y cuyo tema de acción es una tutela contra una providencia judicial. En esta sentencia se versa sobre la normatividad alusiva al reconocimiento de la obligación y de su restricción extintiva, un acontecimiento jurídico que, a consecuencia del desdén del acreedor en ejecutar el derecho crediticio durante un determinado tiempo, se extingue liberando a su deudor del préstamo de la prestación obligatoria, y esta se puede ver afectada al no consolidarse aún después de ser tangible. Así se habla de la suspensión del artículo 2541 del Código Civil, y se habla de la interrupción o la renuncia de la obligación, y por tanto una forma de la extinción de la obligación. Por otro lado, tenemos la sentencia del Consejo de Estado con el radicado que aparece ahí en la diapositiva. Es emitida por la Sala Contenciosa Administrativa de la sección tercera el 27 de enero del 2012, y aquí nos deja claramente un precepto y uno de los dogmas del derecho, y es que nadie puede estar obligado a ejecutar cosas imposibles. Esta imposibilidad es un modo de extinción de la obligación que no se puede exigir en la ejecución coactiva o en la indemnización de perjuicios, y como tal se deja sentado este modo de extinción. Nuestra tercera fuente es la doctrina, y aquí se presentan dos autores. El primero de ellos, Arturo Valencia Sea, que considera que la obligación se extingue de tres maneras. La primera de ellas es por la destrucción de la fuente que crea la obligación. La segunda es por el cumplimiento o el mero pago de la obligación, y la tercera es la prescripción.
Por otro lado, Guillermo Espina Fernández señala que los modos de extinguir las obligaciones admiten varias clasificaciones que obedecen a diversos criterios. En ellas clasifica las extinciones de forma principal, y entre ellas se encuentran las generales, que son aquellas que obran respecto a todas las obligaciones, y las especiales, las cuales solo se refieren a cierto tipo de obligaciones. Y la segunda clasificación son las especiales, y estas a su vez se dividen en dos: las directas, que solo afectan a la obligación en sí misma, independientemente de su causa o su fuente, y las siguientes son las indirectas, son aquellos modos que al afectar la fuente de la obligación repercuten justamente sobre esto. Ahora bien, teniendo en cuenta esta última clasificación y teniendo en cuenta al profesor Jorge Cubillos Camacho y los profesores José Guillermo Castro y Natalie Jimena Calonge de la Universidad Católica, se clasifica los modos de extinguir las obligaciones atendiendo primero aquello de lo cual obran, porque pues es muy distinto el evento de desaparecer el vínculo por la actuación directa de la voluntad de los contrayentes que el evento de resolver el contrato que originó la obligación y con ello de manera indirecta extinguirse esta última. Entonces, por tal motivo, se presenta este diagrama o este mapa en el cual nos ilustra en cómo a partir de tres niveles, que es el nivel voluntario, el nivel legal y el nivel judicial, de forma directa y de forma indirecta, cómo se clasifican o se encajan las diferentes métodos o modos de extinción de la obligación, los cuales vamos a ver a continuación de forma muy detallada. Tenemos el modo directo de extinguir las obligaciones, que son aquellos que disuelven el vínculo en su entidad propia. Quiere decir eso que actúan sobre uno de los elementos esenciales. Al destruir cualquiera de los elementos de la obligación, ya sea los sujetos que intervienen en la relación del vínculo, ya sea el acreedor o el deudor, el objeto o el vínculo como tal, la obligación se extingue y no puede producir un efecto alguno. Los modos directos voluntarios de exigir obligaciones, estos se dan cuando las partes son las que le ponen fin al vínculo obligatorio con su decisión libre de hacerlo, una libre voluntad de las partes. El primero de ellos, y es el más común y el que más se espera por parte del acreedor, es el pago. Los artículos 1626 y siguientes del Código Civil reglamentan detalladamente el pago o la solución de la prestación de lo que se debe, con el obvio agregado de que la prestación se hará bajo los respectos en conformidad al tenor de la obligación, es decir, de acuerdo a cómo se pactó en el contrato. Este se da como un cumplimiento total de la obligación. Puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre de él, aún sin su autorización o consentimiento. Para que el pago sea válido debe hacerlo el acreedor. El pago debe hacerse en lugar designado en el contrato. Si la deuda es de cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo en el estado en que se encuentre. El pago debe ser total y si se debe capital e intereses, el pago se imputará en primer lugar a los intereses. Puede hacerse el pago por consignación y no requiere el consentimiento del acreedor. En el pago por subrogación se transmiten los derechos del acreedor a un tercero. En el pago por cesión de bienes, el deudor abandona voluntariamente sus bienes a favor del acreedor. Y en el pago con beneficio de competencia, el deudor tiene el beneficio de pagar hasta donde buenamente pueda. El segundo de ellos es la novación. Es una sustitución de una nueva obligación a otra anterior. Entonces se sustituye una obligación a otra sin la intervención de nuevo acreedor o deudor. Contrae el deudor una nueva obligación respecto a un tercero, declarándolo libre de la obligación primitiva al primer acreedor. Sustituye un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre y se puede efectuar sin consentimiento del primer deudor.
La tercera es la remisión, que es una condonación o perdón que se hace al acreedor o al deudor y se asimila a una donación. Está sujeta a las reglas de la donación entre vivos, requiere insinuación, es decir, una autorización del notario o juez si la cuantía es superior a los 50 salarios mínimos legales vigentes. Puede ser tácita. Si comprende bienes inmuebles, debe cumplir con la solemnidad tanto en los casos de la hipoteca. El cuarto de ellos es la transacción. Es un contrato por el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno futuro. Es una forma más bien anormal de terminar un proceso judicial antes de la sentencia. Puede ser judicial o extrajudicial y requiere un acuerdo entre las dos partes. Requiere que la capacidad para disponer de los objetos comprendidos en la transacción pueda recaer sobre la acción civil que nace de un delito sin perjuicio de la acción penal. Como podemos ver, hemos visto los 5 tipos de cómo se clasifican los modos de extinguir las obligaciones de forma voluntaria y de forma directa. Ahora, las formas legales directas son aquellas que actúan por ministerio de la ley, es decir, al darse la situación de hecho contemplada por la norma jurídica, es la ley misma la que determina ante cierta hipótesis si se produce la extinción de la obligación. Dentro de ella tenemos la confusión, en donde concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. La confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza y la confusión que extingue la fianza no extingue la obligación principal. Un ejemplo de esto es la imposibilidad, que es un modo de extinción de las obligaciones en que no puede exigir la ejecución coactiva o la indemnización de perjuicios, como lo advirtió la sección tercera del Consejo de Estado, como lo vimos anteriormente. Nadie está obligado a ejecutar cosas imposibles. Y es allí donde se puede crearse una confusión acerca de los términos en los cuales el deudor está obligado con el acreedor. El segundo método es la compensación, y esta se da cuando dos personas son recíprocamente deudoras una de otra. Entonces ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores. Requiere que ambas sean de dinero o de cosas fungibles, que ambas sean deudas líquidas y que ambas sean actualmente exigibles. Como comúnmente se diría, un cruce de cuentas. La siguiente es la pérdida de la cosa debida. Si tenemos el cuerpo cierto que se debe y perece, se destruye, se deja de estar en el comercio o desaparece y se ignora si existe, aquí hay que entender que no hay que ligar a la extinción en los siguientes casos. Si se pierde en poder del deudor, se presume que fue por su culpa. Si el cuerpo cierte perece por culpa o mora del deudor, la obligación subsiste, pero varía el objeto del deudor y es obligado el precio de la cosa a indemnizar el acreedor. Es decir, que el valor del objeto o del bien se tasa y de esta forma mantiene la obligación, pero ya no sobre el bien, sino sobre el valor monetario que se perciba por este. Si el deudor está en mora y el cuerpo cierto perece por caso fortuito, solo debe la indemnización de los perjuicios de la mora. Si el caso fortuito pudo no haber sucedido, igualmente en poder del acreedor se debe el precio de la cosa y los perjuicios de la mora. El deudor es obligado a probar el caso fortuito y si las cosas reaparece la cosa perdida, podrá reclamarla el acreedor. Y aquí aparece una de las causales que no se encuentran tácitamente o expresamente en los 10 numerales del Código Civil que presentamos al inicio de la exposición, y es la muerte de alguno de los sujetos. Por regla general, las obligaciones no se extinguen por la muerte de ninguno de los sujetos del vínculo, puesto que los herederos son continuadores jurídicos de su personalidad. Sin embargo, el régimen tiene la excepción en todos aquellos actos o contratos celebrados intuito personae, tanto respecto de los créditos como respecto de las deudas en que la muerte es un modo distintivo de las obligaciones. Entonces, en primer lugar, se extingue por la muerte del acreedor y no se transmite a sus herederos los créditos que tienen por objeto alguna cosa
que liga personal y determinadamente al acreedor, como ocurre cuando el deudor se había obligado con el acreedor en consideración a la persona en sí misma de éste. Y se extinguen por la muerte del deudor todas aquellas obligaciones que tienen por objeto algún hecho personal del deudor, es decir, que cuando se ha contratado en razón de las calidades especiales, cualidades o actitudes personales. La última es la prescripción. La prescripción es el modo de adquirir el dominio de los bienes ajenos, y estas se tienen de dos formas: la forma adquisitiva, que permite al poseedor de un bien ganar la propiedad, y la forma extintiva, que cuando no se ejercen las acciones legales dentro del término señalado por la ley para hacer valer el derecho de propiedad. La prescripción, que extingue las acciones y derechos ajenos, exige cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, y el tiempo se encuentra desde que la obligación se hace exigible. Como tal, hemos visto los modos de extinguir las obligaciones de una forma directa y legal. Ahora bien, los modos directos judiciales de extinguir las obligaciones es cuando el juez es quien determina qué y bajo qué circunstancias, y aplicando el régimen de la ley para el caso específico, cuando esta obligación se extingue. En la generalidad de los casos, este modo directo judicial se combina o se basa en otros métodos de extinción, pero distinguirlo de estos conviene porque sin la definición judicial propiamente, ante la discrepancia de las partes no podría darse la extinción. Esta es lo que se denomina en el cuadro la mixtura, una combinación entre los métodos directos, pues que ya hemos mencionado anteriormente. Adicional a esto, el artículo 317 del Código General del Proceso reglamenta con detalle el desistimiento tácito y contempla dos casos diferentes en que se da la figura. El primero es cuando para continuar cualquier actuación se requiere el cumplimiento de un acto procesal, y al vencer el término, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación. Y el segundo es la prevención de las acciones procesales, y esto es cuando un proceso permanezca inactivo en la Secretaría del Despacho porque no se solicita o no se hace una actuación en un plazo de un año. Esta obligación se extingue. Y por último, pues todos los casos en que el juez dirime una controversia desestimándola. Acabamos de ver todos los métodos directos de cómo se extinguen las obligaciones. Ahora vamos a ver los modos indirectos de extinguir las obligaciones. Estos son modos que actúan sobre la fuente de la cual proviene la obligación, y como no se puede haber efectos sin causa, la obligación se extingue. Entonces vamos a ver los modos indirectos de forma voluntaria en que se pueden extinguir las obligaciones. Estos modos proceden cuando una de las partes o ambas deciden dejar sin efecto el acto jurídico que dio origen a la obligación, y ocurre en la primera de ellas es la convención extinta del acto jurídico. Es simplemente y llanamente el acto de dejar sin efecto un contrato y hacer desaparecer las obligaciones que fueron objeto de este. Sin embargo, hay obligaciones que no pueden ser extinguidas por una convención de los interesados, cuando los derechos correlativos a ellos no son renunciables o miran más allá del interés individual y concreto, o aquellos cuya renuncia lesiona el orden público. En conclusión, por medio de un acuerdo mutuo se deja sin efecto el contrato, y como resultado se extinguen las obligaciones, ya que desaparece el contrato, que es la fuente de las obligaciones. La segunda de ellas es la revocación o terminación unilateral del contrato. La regla general para la terminación voluntaria de una relación contractual es la de que, fruto de la voluntad consciente de las partes interesadas, es decir, que sea bilateral. Sin embargo, la ley prevé que en numerosos casos sea una sola de las partes la que puede revocar el contrato o que pueda renunciar a él. La siguiente modo es el plazo extintivo. Dice que lo normal es que las obligaciones se extingan por cumplimiento o pago efectivo por el deudor o sus herederos, y el transcurso del tiempo afecta la existencia de ellas al consumarse el modo de la prescripción.
Sin embargo, la existencia de un derecho u obligación puede ser subordinada a un plazo, es decir, a un hecho futuro y cierto como una llegada de un tal día o la muerte de una persona, en forma que el decrecimiento de esta circunstancia le pone fin al derecho o a la obligación. Tenemos la condición resolutoria expresa, el cual se constituye como un evento en donde está una cláusula que incluye en los contratos bilaterales para subordinar la adquisición o pérdida del derecho. Entonces en estos contratos va envuelta la condición resolutoria tácita en caso de no cumplirse por uno u otro de los contratantes lo pactado. Su cumplimiento extingue un derecho y cumplida la condición resolutoria debe restituirse lo que se hubiera recibido bajo tal condición. Hemos visto entonces los métodos indirectos voluntarios de extinguir las obligaciones. Ahora vamos a ver el método legal para extinguir obligaciones de forma legal. Y en estos casos es la ley la que determina que la fuente que provino la obligación se extingue y se presenta cuando se dan los supuestos de hecho contemplados en la ley para extinguir las obligaciones por resolución del contrato generador, como ocurre en los numerosos eventos en que opera la condición resolutoria. Aquí tenemos el pacto comisorio, y es que se extingue el contrato de forma automática por el hecho de no pagarse el precio en un plazo convencido. En el pacto comisorio, las partes pueden limitarse a expresar que si una de ellas no cumple lo pactado o no cumple determinada obligación, se resolverá el contrato. Ahora bien, los modos indirectos judiciales de extinguir las obligaciones es cuando el juez declara mediante sentencia ejecutoriada que la fuente de la obligación deja de producir sus efectos, es decir, se extinguen las obligaciones a que el acto jurídico dio lugar. El primer modo que tenemos en esta categoría es la revocación judicial del contrato. Todos los acreedores tienen derecho a solicitar al juez la revocación de los actos realizados por el deudor que tienen fraudulentamente a disminuir su patrimonio. La ley presume que el acreedor tiene interés en proteger el patrimonio de su deudor puesto que es su prenda y por eso le ha dado la facultad de interponer la acción pauliana que busca la revocatoria del acto correspondiente. Tenemos la declaración judicial de simulación. Es sabido que hay una simulación cuando en un acto jurídico existe discrepancia intencional entre la manifestación de la voluntad y el verdadero propósito del sujeto o de los sujetos en el acto. Esta se debe declarar judicialmente. Y tenemos dos tipos de simulación. La absoluta, cuando hay una extensión de descartar todo el efecto negocial, es decir, suprimir todas las consecuencias del acto público o aparente, o la simulación relativa, cuyo alcance es modificar las condiciones aceptadas en el acto público. Ahora bien, también tenemos la declaración judicial de nulidad, que es donde falta alguno de los requisitos legales para su validez. Aquí también tenemos la característica que se presenta de forma absoluta y de forma relativa. De forma absoluta es una falta de capacidad de los contratantes, un vicio en consentimiento, el objeto del contrato es de forma ilícita o la causa o el motivo del contrato es de forma ilícita y requiere la aprobación del juez de oficio o petición de una de las partes. La relativa es cualquier otro vicio distinto a los señalados en la nulidad absoluta y produce de forma relativa y da lugar a la rescisión y es dejar por decisión judicial o el mutuo acuerdo entre las dos partes sin efecto el contrato válidamente celebrado y que puede ser lesivo para una de las partes contratantes. Y la última de ellas es cualquier sentencia sistematoria del juez en relación con la fuente de la obligación, sea un acto o un hecho jurídico diferente de los casos específicos que se acaban de mencionar. Como tal, aquí se presenta pues el mapa de cómo se caracterizan los diferentes modos de extinción de la obligación. Muchísimas gracias, profesor, por su atención. Y a continuación se dejan las referencias bibliográficas que ayudaron pues a llenar el contenido de esta exposición. De nuevo, muchas gracias.